vienen por nosotros. They're Skynet. coming. Skynet. De hecho, una de las compañías que asesoro, si alguien hace Skynet, estos son, son fijas, van a ser uno de los primeros. Hay 3 compañías en el mundo y esta es una de las 3. Y de hecho tengo contacto con las otras 2 también. Yo los asesoro de a poco, o sea, tengo contacto con los ejecutivos. No soy asesor permanente, pero sí hablo con ellos cada tanto. Es un tema muy, pero muy caliente. No va a ser Terminator. Si una AI destruye a la humanidad, no va a ser como con robots, es muy ineficiente eso. Hay maneras mucho más efectivas de destruir a la humanidad. Y, y ese es un tema, yo digo, para 20 a 50 años. No es un tema más allá de nuestra vida, ¿no? Espero vivir de 20 a 50 años, pero no es el inminente. Yo creo que el tema más caliente hoy es la sustitución del trabajo por robots y por inteligencia artificial. Y eso viene cada vez más. Y claro, al principio va a ser los trabajos sucios, peligrosos, etcétera, que nadie quiere hacer. Pero poco a poco van a ser más y más trabajos que hoy nosotros llamamos trabajos que requieren inteligencia. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué puede hacer un ser humano que una inteligencia artificial no pueda? Porque la inteligencia natural y la inteligencia artificial operan con los mismos principios. Claro, es como decir, ¿qué puede hacer un nadador que un submarino no puede? Claro, el submarino no opera igual que el nadador, pero básicamente puede hacer cualquier cosa que hace un nadador, un buzo. Entonces, ¿cómo compite un buzo con uno de esos submarinos pequeños que bajan y hacen trabajo afuera? O peor, robótico, un dron subacuático que ya hay. Entonces, ¿qué puede hacer? Y es una pregunta muy difícil de resolver. Entonces, cada vez más las inteligencias artificiales van a tomar el campo que hoy llamamos de inteligencia natural o inteligencia biológica. Entonces, ¿qué hacen los seres humanos? ¿Qué nos queda a nosotros? Y no, es un tema muy grande, pero te voy a decir mi perspectiva. Lo que nosotros podemos hacer, que ninguna inteligencia artificial puede hacer, es ser conscientes. La inteligencia artificial es un tema muy disputado, ¿no? Yo estoy en el campo de... Mi ontología es idealista, una ontología no materialista, porque hoy los del campo opuesto dicen que la materia, la vida emerge de la materia y la conciencia emerge de la vida. Eso dice. Entonces, con la materia puede emerger inteligencia y de la inteligencia puede emerger la conciencia en las máquinas. Yo no creo eso. Lo que el ser humano puede hacer es darse cuenta y tener sentido en su vida. Ninguna inteligencia artificial tiene sentido, porque no operan en el ámbito de la significancia. Nada significa nada para una inteligencia. Son todas como números o voltajes o llaves que están on o off. Entonces, lo que nosotros como seres humanos tenemos como ventaja competitiva única e insalvable, no hay ningún brain scan que te pueda decir cuál es el correlato de la conciencia. Sí podemos ver cuál es el correlato de la inteligencia, pues se prenden y se apagan distintas partes del cerebro. Pero la conciencia es un fenómeno muy, muy misterioso, muy misterioso. De hecho, es lo más fascinante que existe. Si a alguien le queda algo de esta charla, les sugiero que busquen el nombre de Bernardo Kastrup, K-A-S-T-R-U-P, Kastrup, y van a ver cuán profundo es el agujero del conejo. Pero nosotros como seres humanos operamos en un mundo de sentido, operamos en un mundo de emociones, en un mundo de autoconciencia. De hecho, ni siquiera es la conciencia, porque tú puedes decir, un perro puede ser consciente de dónde está la comida, o un león es consciente de su presa, o una gacela es consciente del león, pero ninguno es consciente de su conciencia. Por lo tanto, para mí el fenómeno más profundo del ser humano y lo más impactante, de hecho estoy estudiando esto todo el tiempo, es lo que se llama metaconciencia. Mirá qué casualidad, digo,
Espero, no sé, me siento otra vez embarazado de un libro, odio eso. Para mí, yo no soy un escritor, escribo porque no puedo no hacerlo, pero no me siento ni bueno ni nada como escritor, pero O yo, a generoso. veces la gente, no, pero la gente me dice, ¿cómo es escribir un libro? Digo, me escribir un libro es como estar 9 años embarazado y un año dando a luz. Es así como es escribir un libro. Y creo que si el último libro que tengo adentro, que no sé si el último, pero que ya empiezo a sentirme embarazado, como 9 años de dolor de acá en más, es algo que tiene que ver con la metaconciencia, el autoconocimiento. Porque la gente, mi primer libro se llamó Metamanagement, y después escribí La Revolución de Sentido, y se llama La Conciencia de los Negocios. Y ahora digo, no, pero no es la conciencia. En realidad lo que yo llamaba conciencia técnicamente se llama metaconciencia o metacognición, que es ser consciente de ser consciente. No ser consciente de las cosas, sino ser consciente de que eres consciente y qué significa eso. Así que es algo súper profundo que nunca una inteligencia artificial va a poder hacer. Estamos a cero con respecto a conciencia artificial, a cero. Y de hecho, nunca lo vamos a poder hacer porque hay un problema filosófico que la materia no puede generar conciencia. Se llama The Hard Problem of Consciousness, el problema duro de la conciencia. Y de acuerdo a todos los científicos del mundo, es el segundo acertijo insoluble más importante. El primero es la falta de un campo unificado. Y en mi opinión, basado en lo que leí de filosofía, el primero y el segundo problema más importante de la ciencia es el mismo problema. La falta de un campo unificado y la falta de la explicación de la conciencia tienen que ver con una ontología equivocada.